Mi nombre es Valentina Estela, mi código estudiantil es 2020-210-56. Voy a estar en este video explicando la justificación del parcial número 4 de precálculo. Entonces, el primer tema era modelos que usan funciones trigonométricas. Para este escogí el siguiente ejercicio que dice: la distancia d en millones de kilómetros entre la Tierra y Marte es representada por la función d igual 173.2 multiplicado por coseno de 0.245 por t menos 5 más 227.8, donde t es el tiempo en meses y T0 significa enero del 2018. La primera pregunta es que hay que encontrar el rango de la función d. Entonces, y explicar en contexto de esta pregunta qué es el rango. Entonces aquí se presenta la ecuación de este problema, como lo vemos ahorita. Entonces resalté aquí primero que los primeros números de este tipo de funciones representan la amplitud, y los últimos representan lo que hace que el eje se eleve, que esto lo explico más adelante, representa el nuevo eje. Entonces aquí dibujé una pequeña gráfica, está muy básica, pero la verdadera la tengo aquí en la gráfica con GeoGebra. Esta la hice pues inicialmente como para explicar y para entender un poquito. Entonces nos dicen que 173.2 es la amplitud. Entonces esto es desde la parte más alta, hasta la más baja pues del valle, por ejemplo. Entonces esto mide desde el eje X hasta la parte más alta, mide 173.2, y desde el eje X hasta la parte más baja mide 173.2, sin importar en dónde esté el eje X. Entonces, pues primero grafiqué esto como para tener un entendimiento. Luego caí en cuenta que al sumar 227.8, eso significaba que el eje se iba a elevar. Por tanto, la gráfica no iba a estar, los límites, el límite más alto y el límite más bajo no iban a estar, el límite más alto no iba a estar en 173.2 y el más bajo en menos 173.2, porque el centro de la gráfica no es este, sino que el límite sería sino que el medio sería, o sea, el medio es como el eje X, por así decirlo, aunque aquí clarifico que este no es el eje X exactamente, sino que simplemente el medio de la gráfica. El medio se localizaría en 227.8, y de ahí tendríamos que, para encontrar los límites y pues así encontrar el rango, tendríamos que sumarle a el número del centro, o sea 227.8, tendríamos que sumarle, como dice aquí, 173.2 para un total de 401 como límite superior. Y en el caso opuesto, donde es la parte inferior de la gráfica, los valles, para encontrar el valle, el número más bajo donde toca, tendríamos que poner 173.2, que era el número original, menos 227.8 en vez de más, y esto nos daba un total de 54.6. Entonces con estos números obtenidos, con el 401 y el 54.6, nos dimos cuenta de que el rango de esta función es de 54.6 a 401. ¿Esto qué significa? Como lo expliqué aquí, el rango en esta función es la distancia entre la Tierra y Marte, entre lo que varía. Entonces, en diferentes momentos del año y a través de los años,
la Tierra va a estar hay veces más cerca, hay veces más lejos que Marte. Sin embargo, la distancia más lejana a la que va a llegar es 401 millones de kilómetros. Por cierto, se me olvidó decirlo, todo esto está en millones. Y la distancia más cercana a la que va a llegar hasta la Tierra de Marte es de 54.6 millones de kilómetros. Y esto significa el rango. Ahora, voy a poner aquí para que se pueda ver toda la función, todo el trabajo de esta página y de la anterior. Ahora, ¿qué hicimos consecuentemente? Bueno, consecuentemente la siguiente pregunta fue calcular el periodo de la función d. Entonces, pues como pueden ver, bueno, aquí también lo mostré, la función es de la distancia. Entonces, otra vez expliqué lo de la amplitud y lo del nuevo eje. Y bueno, una fórmula que se utiliza, la fórmula general de periodo es representado por esta T de... Sí, esta T griega. La fórmula que se puede utilizar es 2pi sobre b. Entonces, que noté que esta función de acá es escrita de la forma f de x igual a por coseno de b por t más c más r. Entonces, luego localicé cada uno de estos puntos en la función que a mí me habían dado. Entonces, siendo este a, este coseno, b siendo esto, t, c y r. Entonces, un segundo. Entonces, reemplacé en esta función y al darme cuenta que b era 0.245, lo reemplacé y al final me dio que el periodo sería 400pi sobre 49, que es lo mismo que 25.645. Entonces, el periodo, bueno, siendo este el periodo, como se puede ver aquí, esto significa que es después de 25.625, después de 25.65 meses se repite un ciclo, es decir, la Tierra vuelve a estar en el mismo punto en el que estuvo antes. O sea, cada 25.65 meses la Tierra y Marte llegan a estar a la distancia máxima a la que han estado, a la que pueden llegar a estar, por ejemplo. Bueno, la tercera pregunta con base a esto es, parece que la NASA quiere lanzar un cohete a Marte en el 2021. Hay que encontrar entonces la distancia mínima entre la Tierra y Marte en el 2021. Y también hay que decir cuándo va a ocurrir esto. Entonces es muy fácil. No sé si recuerden que, como habíamos dicho, el mes 0, o sea, t es igual a 0 en enero del 2018. O sea que si queremos saber en el 2021, o sea, 3 años después, tenemos que ya t no va a ser 0, sino que va a ser un número mucho más arriba. Entonces, lo que hicimos fue reemplazar, reescribimos la fórmula tal y como estaba, y lo primero que yo hice fue encontrar en enero. La verdad es que lo hice un poquito tanteando, pero lo primero que yo hice fue encontrar en enero, obviamente lo hice con una calculadora científica todo, en enero cuál era la distancia entre la Tierra y Marte. Entonces lo que hice fue cambiar t por 36, porque si t0 era enero del 2018, entonces enero del 2021, 36 meses después, debe ser 36. Luego empecé a tantear, restando y sumando los números a 36. Entonces, lo que hice fue calcular hasta que llegué a julio. Julio es el mes número 43 después de que se empieza el conteo. Entonces, al reemplazar por 43 y reemplazar por el resto de las distancias de los años, me di cuenta que el mes en donde la Tierra y Marte iban a estar más cercanos iba a ser en junio,
con una distancia de 55.739 millones de kilómetros. Entonces, como pueden ver, aquí lo escribí en junio del 2020.